Mi esposo me dejó de la nada después de que mi hermana le dijera que yo lo engañaba. Años después descubrí que todo fue una mentira suya para quedarse con él. Tenía 27 cuando me casé. Fue rápido, en plan nos conocimos en una cafetería en Tucson y en 6 meses ya vivíamos juntos. Para el año ya nos habíamos casado. Nada de lujos. Era en un patio de una amiga, sillas plegables, flores de supermercado. Pero era feliz, de verdad. Pensaba que lo había encontrado todo. No éramos perfectos, pero funcionábamos. Él trabajaba en una empresa de distribución, yo había dejado mi trabajo como recepcionista porque nos estábamos mudando a otra ciudad por su empleo. Y hasta ahí todo parecía normal. Como cualquier pareja joven haciendo lo que puede. Hasta que un día él no volvió a casa. Era un miércoles. Me acuerdo perfecto porque teníamos esta costumbre de ver un episodio de La Border después de cenar. Me pareció raro que no contestara mensajes, pero como salía a veces a cargar camiones, pensé que se había atrasado. A las 11 de la noche ya sabía que algo no estaba bien. Me acosté sin saber nada. A la mañana siguiente, su mejor amigo me llama. Me dice que él está bien, pero que necesita tiempo, que no quiere hablar conmigo, que no me va a decir dónde está. Yo pensé que era una broma. ¿Literal? Me reí. Dije que, así, como si fuera ridículo, pero el tipo me lo repitió. Me dijo que no sabía los detalles, solo que él había dicho que necesitaba distancia y que no iba a volver. Me congelé. No sabía si llorar, gritar, salir a buscarlo. Pero no tenía idea de a dónde había ido. No tenía familia cerca. No tenía amigos con los que se quedara. Y no me respondía. Nada. Y después de 2 días, llegaron los papeles del divorcio, por correo, firmados, como si nuestra historia fuera un contrato que ya no servía. No hubo discusión. No hubo una pelea. No hubo ni siquiera un ya no te amo. Solo el vacío. Eso fue lo que más me jodió. No saber por qué. Y no pude hacer nada. Estaba sin trabajo, sin casa porque la renta estaba a su nombre, sin dinero porque habíamos hecho cuentas pensando en un solo ingreso. Me fui a casa de mi hermana. Y ahí es donde las cosas empezaron a oler raro. Desde el primer día que puse un pie ahí, ella actuaba raro. Como si yo le debiera algo. Me hablaba como si yo fuera una carga. Y yo no estaba en condiciones de discutir nada. Dormía en el sofá, lavaba los platos, trataba de no molestar. Pero había algo en su forma de hablarme. Como si estuviera satisfecha con todo lo que me estaba pasando. Como si lo hubiera estado esperando. Pasaron 2 semanas hasta que se me ocurrió llamarlo desde otro número. Lo atendió. Me escuchó decir su nombre y colgó. Pero al menos supe que no estaba muerto. Pasaron como 3 meses después de eso y no supe nada de él. Nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo trataba de buscar trabajo, cualquier cosa, aunque fuera de mesera o en call center. Pero no es fácil buscar trabajo cuando estás durmiendo en el sofá de alguien que no te quiere ahí. Cuando no tienes ropa decente porque dejaste casi todo en el departamento que compartías con tu ex, y cuando no puedes ni concentrarte de tanto pensar. Me duchaba con el agua casi hirviendo, como si pudiera sacarme de encima la vergüenza, el abandono, la rabia. No ayudaba. Una noche, ya medio tarde, estaba en la cocina comiendo lo que había, creo que era cereal con agua porque no quedaba leche, y escuché a mi hermana hablando por teléfono en su cuarto. La puerta estaba entreabierta. No soy de andar espiando, pero dijo mi nombre. No. Ella no sospecha nada, dijo. Me quedé helada. No tenía contexto, no sabía con quién hablaba. Pero eso me quedó dando vueltas toda la noche. A la mañana siguiente le pregunté, así de frente, si sabía por qué él me había dejado. Me miró como si le hubiera preguntado algo obvio. Me dijo, no sé qué esperabas. Si haces lo que hiciste, ¿qué más podía pasar? Me fui para atrás. ¿Qué hice? Le dije. No me hagas la estúpida, me respondió. Y se encerró en el baño. Me pasé el día entero con el estómago revuelto. No entendía nada. ¿Qué se suponía que había hecho? ¿Qué sabía ella que yo no? Fue como si mi vida se hubiera partido en 2, antes de ese comentario, y después. No pude más. Le escribí a su mejor amigo. Le rogué por respuestas. Le dije que no aguantaba más, que no quería volver con él, que no estaba intentando joderle la vida, solo quería saber la verdad. Después de un rato, el tipo me responde y me dice que le había contado que yo lo engañé, que eso había sido todo. Casi vomitó. Le pregunté con quién. Me dijo que no sabía, solo que había visto pruebas, fotos, según él, que no había sido una discusión ni una duda, él estaba convencido de que yo tenía una aventura, y que alguien se lo había mostrado. No dormí en toda la noche. Me acordaba de todas las veces que me había abrazado, que habíamos hecho planes, que hablábamos de tener hijos, y ahora me enteraba de que me había dejado porque creía que yo era una infiel. ¿Y por qué no me había preguntado? ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Dónde estaban esas fotos? ¿Quién se las había mostrado? Todo eso me llevó a una sola persona. Mi hermana. No tengo pruebas, pero todo me apuntaba a ella. Las actitudes raras,
Esa llamada que escuché, su forma de tratarme desde que llegué, su cara de satisfacción cuando me veía llorando en el sofá. Le pregunté de nuevo, esta vez más directo. ¿Tú le dijiste algo a él? Le solté en seco. Me miró sin pestañear. Yo solo le dije la verdad. Lo que vi. La sangre se me fue al suelo. Le grité que qué carajo había visto. Me dijo que había visto mensajes en mi celular con alguien más, que hablaba como si estuviera saliendo con otro, que lo había hecho por él, porque él merecía saber. Me descompuse. Nunca, jamás, le fui infiel. Lo único que se me ocurría era un ex compañero de trabajo con el que hablaba a veces sobre cosas del pasado. Pero jamás en plan coqueteo. Nunca fue más allá de una conversación. Y tampoco había nada que ella pudiera haber leído si no hubiera espiado mi celular. Porque sí, eso hizo. Lo revisó cuando vivía con nosotros y lo dejaba por ahí. Me traicionó en silencio. Le grité. Me puse a llorar. Ella se quedó ahí, firme, sin pedir perdón. Dijo que si era mentira, ya era muy tarde y que no pensaba meterse más. Al día siguiente, me fui. Con lo poco que tenía. Una mochila, 2 mudas de ropa, y una rabia que no se me quitó por meses. Pero la historia no terminó ahí. Años después, cuando ya había rehecho mi vida, volví a cruzármela. Y fue entonces que supe por qué lo hizo. Después de que me fui de la casa de mi hermana, estuve dando vueltas por un tiempo. Dormí en el sofá de una ex compañera de trabajo, me inscribí en todo tipo de portales de empleo, acepté trabajos temporales que apenas cubrían lo básico. Viví en moteles baratos por semanas. Hubo días en los que comía una vez, y eso sí tenía suerte. Pero al menos ya no tenía que ver su cara todos los días. No estaba durmiendo en el mismo techo de alguien que, básicamente, destruyó mi matrimonio por puro veneno. Pasaron los años. No fue inmediato, pero las cosas empezaron a mejorar. Encontré un empleo decente en atención al cliente. Alquilé un estudio diminuto cerca de Phoenix. Poco a poco, reconstruí algo parecido a una vida. Volví a reírme de vez en cuando. Me hice amiga de una vecina que me ayudaba a distraerme. No pensaba tanto en él, pero cuando lo hacía, me agarraba como un puño en el estómago. Él ¿por qué nunca se iba? Podía estar comprando pan o haciendo fila en el banco y de la nada, me venía esa maldita pregunta, ¿por qué me creyó capaz de eso? No me volví a casar por un tiempo. Salí con un par de tipos, pero duraba lo que un resfriado. Hasta que conocí al padre de mis hijos. Fue lento. Le conté mi historia, casi toda, pero nunca le hablé en detalle de mi hermana. Era demasiado enredado, demasiado sucio. Me daba hasta vergüenza contar que alguien de mi propia sangre me había saboteado así. Él nunca preguntó demasiado, y yo lo agradecí. Nos fuimos a vivir juntos, tuvimos 2 hijos, compramos casa. Cosas normales, familia de catálogo. Pero cada vez que hablaba con alguien sobre confianza, sobre lo que uno espera de su pareja, me callaba cosas. Porque no podía explicar lo que era ver tu vida destruida por una mentira. No podía poner en palabras lo que se siente cuando te sacan el piso de debajo de los pies y te dejan con la culpa de algo que no hiciste. La cosa es que nunca volví a saber de mi ex. Nunca apareció, nunca llamó, nada. Yo tampoco lo busqué. Estaba tan rota que lo último que necesitaba era revolver esa herida. Pero mi hermana sí. Ella seguía ahí. Me escribía de vez en cuando. Cumpleaños, navidades, ese tipo de cosas. Yo contestaba por cortesía, pero nunca volví a verla. Hasta que mi madre enfermó. Fue en 2021. Le detectaron algo en los pulmones y no pintaba bien. Me pidió que fuera a verla. Así que agarré el auto, cargué a los chicos en el asiento trasero, y fui. No la veía hacía años. Y ahí estaba mi hermana. Con esa misma cara. Más arrugas, más ojeras, pero el mismo aire de suficiencia. Nos saludamos fríamente. No hubo abrazos. Mis hijos no la conocían. Ella hizo un esfuerzo por ser amable, pero yo no estaba lista. La visita fue tensa. Mi madre estaba mejor de lo que esperábamos, así que al tercer día nos sentamos todos a cenar. Como si fuéramos una familia normal. Y ahí, sin que nadie se lo pidiera, mi hermana se largó a llorar. Nadie sabía por qué. Ni mi madre, ni yo. La llevé a la cocina. Le dije que si tenía algo que decir, que lo dijera de una vez. Me miró con esa cara de tragedia que siempre ponía cuando se metía en problemas. Me dijo que me debía una disculpa. Que se había equivocado. No entendía nada. Le dije que fuera clara. Y ahí lo soltó. Que en ese momento de mi matrimonio, cuando vivíamos juntas, ella estaba obsesionada con mi esposo. Que pensaba que si él sabía que yo era una mentirosa él iba a dejarme y tal vez iba a volverse hacia ella. Que no lo planeó exactamente, pero sí leyó mis mensajes, imprimió algunas cosas fuera de contexto, y se las envió. Que después se arrepintió, pero ya era tarde. Que pensó que él me preguntaría, que tendríamos una pelea y ya. Nunca pensó que él se iría así. Me quedé mirándola sin poder hablar. No sé qué fue peor, saber que me traicionó por puro capricho, o que después se quedó callada durante una década como si nada. Dijo que no me lo había contado antes porque le daba vergüenza.
que nunca me imaginó tan rota, que pensó que ya lo había superado. Le dije que era una basura de persona. Así, sin gritar. Solo eso. Y me fui. Pero no terminó ahí. Porque semanas después, alguien llamó a mi trabajo. Y era él. Cuando contesté el teléfono y escuché su voz, sentí que me tragaba la tierra. No sé cómo explicarlo, fue como si el tiempo se doblara. De pronto tenía 27 otra vez, y estaba en ese sofá, sin casa, sin marido, sin respuestas. Me dijo mi nombre, solo eso. No preguntó si era yo. Lo dijo como quien tira una moneda al aire esperando que caiga de pie. Me quedé callada. Él también. Pasaron como 5 segundos que me parecieron una eternidad. Y entonces soltó, tu hermana me lo contó. No sé cómo no se me cayó el teléfono de la mano. Me fui al baño del trabajo, cerré la puerta, y me senté en la tapa del inodoro con el teléfono pegado al oído. Le pregunté cómo me había encontrado. Me dijo que mi hermana le pasó el número. Que después de hablar conmigo esa noche, ella lo buscó y le confesó todo. Que él no sabía si llamarme o no. Que se sentía como un imbécil. Literalmente lo dijo, me siento como un imbécil. No le respondí nada, solo lo escuchaba. Me dijo que no esperaba nada, que solo necesitaba decirme que se había equivocado. Que lo que hizo fue imperdonable. Que me destruyó. Que no entendía cómo había sido tan estúpido. Me dijo que había creído en lo que vio porque le convenía creerlo. Que en el fondo tenía miedo. Que nunca se sintió suficiente para mí, y que cualquier excusa fue buena para huir. No lloré. Me gustaría decir que me largué a llorar, que fue catártico, pero no. Estaba seca por dentro. Le dije, no sé por qué me estás diciendo esto ahora. Ya es tarde. Y él me dijo, lo sé. Solo quería que supieras la verdad, aunque ya no sirva de nada. Colgué. Me quedé ahí, con el celular en la mano, mirando la pared blanca del baño. Y por primera vez en años sentí algo raro. No era tristeza, no era rabia. Era vacío. Un agujero. Como si todo lo que había sentido estos 10 años, odio, confusión, dolor, de pronto se hubiera ido. Y no me quedara nada. Solo la certeza de que nada de eso se podía devolver. Ningún perdón iba a devolverme lo que perdí. Esa noche le conté a mi esposo. Todo. No fue fácil. Le expliqué lo del ex, lo de mi hermana, lo de la llamada. Pensé que se iba a molestar. Pero solo me abrazó. Me dijo que ahora entendía muchas cosas. Que por eso yo tenía esos silencios, esas sombras en la mirada cuando hablábamos de confianza. Me dijo que no tenía que cargar con eso sola. Yo asentí. Pero sí tenía que cargarlo. Porque una parte de mí lo permitió. No le había puesto límites a mi hermana. Había ignorado señales. Había confiado demasiado. Pasaron los días. No volví a saber de él. Hasta que me llegó una carta. A casa. Con su nombre. No la abrí de inmediato. Me costó. Me temblaban las manos. Pero lo hice. Era una sola hoja. Decía que estaba por mudarse fuera del país, que había vendido su casa, y que probablemente ya no sabría de mí nunca más. Que quería que supiera que se divorció solo porque se sintió traicionado. Que no fue un castigo, fue una huida. Y que aunque ya era tarde, él todavía pensaba en mí. No con esperanza, sino con culpa. No sé si lo escribió para sentirse menos mal. Para hacerme cargar con parte de su peso. O porque realmente necesitaba sacárselo de encima. Pero leer eso me dio algo que nunca tuve antes, una especie de cierre. Rompí la carta y la tiré a la basura. Creí que era el final. Pero todavía faltaba lo peor, lo que descubrí después sobre mi hermana y él. Algo que nadie me dijo. Algo que no vi venir. Si me hubieras dicho hace unos años que todavía me quedaba algo por descubrir de todo ese desastre, te habría dicho que no, que ya lo sabía todo, que ya estaba curada. Pero no. Resulta que siempre hay un fondo más bajo. Siempre hay algo que te estaba mirando desde la oscuridad, esperando que te relajes para saltarte encima. Un día, después de dejar a los niños en la escuela, me detuve en un café antes de ir al trabajo. Me crucé con una ex compañera de mi hermana, de esas con las que uno solo se cruzaba en cumpleaños o cenas familiares. Ni siquiera me acordaba de su nombre. Ella me reconoció enseguida. Me saludó toda emocionada y se puso a hablar como si hubiéramos sido íntimos. No me interesaba mucho, pero fui educada. En algún momento, hablando de la vida, me preguntó si seguía en contacto con él. No lo dijo con nombre, solo dijo él. Le pregunté a quién se refería. Y me soltó, tu ex. Pensé que ustedes todavía se hablaban. La última vez que lo vi fue cuando iba seguido a casa de tu hermana. La sangre se me fue al piso. Le dije, ¿a casa de quién? De tu hermana, respondió, como si nada. ¿Cuándo fue eso? Pregunté. Hace años, justo antes de que él se mudara. No sé si estaban intentando algo, pero se veían bastante. Yo pensé que estaban saliendo o algo. La boca se me quedó seca. Me fui de ahí sin terminar el café. Me temblaban las manos. Llamé a una amiga. Le pregunté si sabía algo de eso. Me dijo que no. Pero que siempre le pareció rara la relación entre ellos dos. Que había algo ahí que no cuadraba.
Esa noche no dormí. No pude. Me quedé repasando cada detalle, cada recuerdo, cada gesto entre ellos que en su momento no me pareció nada. Y ahora todo tenía otra cara. Todo estaba deformado. Me acordé de una vez que él se quedó viendo a mi hermana más de lo normal. Me acordé de una pelea sin sentido que tuvimos justo después de una visita de ella. Me acordé de una noche que él se fue a caminar y volvió tarde, oliendo a perfume que no era mío. No quise creerlo. No quería. Era demasiado bajo, demasiado asqueroso, pero necesitaba saber. Así que le escribí. A mi hermana. Le dije que necesitaba verla, que no era una trampa, que no iba a gritarle ni reclamarle nada, que solo necesitaba una conversación honesta. Me respondió al día siguiente con un «está bien». Nos vimos en un parque, en un banco donde nadie podía oírnos. Se sentó como si nada, como si no cargara con nada. La miré y le pregunté sin rodeos. ¿Estuviste con él? Me miró. No dijo nada por varios segundos, y luego lo soltó. Después del divorcio, sí. Sentí que me tragaba la tierra. Me explicó, si es que se puede llamar así, que él estaba destrozado, que fue algo que pasó, que los dos estábamos mal y que solo fue un par de veces, como si decir un par de veces hiciera menos grave que se acostaran mientras yo estaba intentando juntar los pedazos de mi vida que ellos destruyeron. No lloré. No grité. Solo me levanté y me fui. Ese día fue el que entendí que hay cosas que no se superan. Solo se entierran lo suficientemente profundo como para que no interfieran con tu rutina. Pero no se van. Volví a casa. Abracé a mis hijos. Me quedé mirando a mi esposo mientras él preparaba la cena. Y supe que no necesitaba contarle nada de esto, que no le iba a servir de nada, que no iba a cambiar nada. Pero esa noche, mientras me duchaba, me senté en el piso de la bañera y lloré por primera vez en años. Pasaron un par de semanas. Yo seguía en modo automático. Llevaba a los chicos al colegio, trabajaba, cocinaba, me reía con mi esposo cuando tocaba reírse, pero adentro no estaba bien. Me costaba concentrarme. Me agarraba insomnio. A veces me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me estaba mirando desde una esquina del cuarto. No era miedo, era otra cosa, como si mi cuerpo supiera que todavía quedaba algo pendiente. Y llegó. Como siempre, sin aviso. Me llamaron desde un número que no tenía guardado. Estuve a punto de no atender, pero lo hice. Era su voz. Otra vez. Más apagada, más cansada que antes. Dijo mi nombre con la misma pausa larga de siempre. Le dije que no quería hablar. Que no entendía por qué seguía buscándome. Y me respondió con algo que no esperaba. Estoy enfermo. Silencio. Me dijo que tenía cáncer, que estaba en tratamiento, pero que no sabía si iba a funcionar. Que se había mudado temporalmente cerca de su familia en Carolina del Norte porque necesitaba ayuda. Que no estaba buscando lástima. Solo quería hablar. Le pregunté por qué. ¿Por qué me decía eso a mí? Me dijo. Porque sos la única persona con la que necesito estar en paz antes de que esto se termine. Me reí. No por burla. Fue esa risa nerviosa, rota, la que sale cuando te rompen una fibra. Le dije, no te alcanza con haberme destrozado una vez, ¿no? Ahora querés que te alivie la culpa antes de morirte. Me pidió perdón. Otra vez. Dijo que no esperaba que lo perdonara, pero que necesitaba decirlo. Que estaba escribiendo cartas para cerrar ciclos, y que la mía era la más difícil. Que había empezado terapia, tarde, pero lo hizo, y que una de las cosas que más le costaba era aceptar que había huido de todo lo que no sabía manejar. Que me había amado, pero que su inseguridad lo convirtió en un cobarde. No le creí todo, pero no le corté. Algo dentro de mí me decía que esta era la última llamada. ¿Literal? Me preguntó si quería decirle algo. Le dije que no. Le dije que si realmente quería cerrar algo, que se hiciera cargo de lo que hizo. Que no se escudara en él, no supe qué hacer. Que no se contara la historia como si fuera solo una víctima de sus emociones. Que dejara de escribirme, de llamarme, de meterse en mi vida. Que no necesitaba más despedidas. Que si de verdad quería dejarme algo, que fuera silencio. No dijo nada por unos segundos. Y después dijo, lo mereces. El silencio. Y todo lo que yo no supe darte. Colgó. No volvió a llamar. No volvió a escribir. No supe más nada de él. Ni lo busqué. No sé si sigue vivo, y honestamente, no sé si quiero saberlo. Porque lo que él rompió en mí no lo arregla ninguna disculpa ni ninguna carta. Y mi hermana, bueno. Ella me volvió a escribir al mes. Como si no hubiera pasado nada. Me mandó una foto de mis sobrinas pintando huevos de Pascua. No respondí. No lo voy a hacer. La familia no es la sangre. Es quien te cuida. Quien te respeta. Ella no es mi familia. Punto. Esa parte de mi vida está cerrada. Pero a veces me agarra esa punzada. No de tristeza, sino de furia. Porque uno puede construir una vida nueva. Puede ser feliz. Puede tener todo en orden. Pero hay traiciones que se te quedan pegadas en la piel. Y no importa cuánto avances, cada tanto, cuando menos lo esperas, la piel arde.
Yo pensaba que después de esa llamada, después de ese cierre tan raro, las cosas iban a calmarse del todo, que el pasado iba a quedarse donde pertenece, pero no. Porque siempre hay alguien más que no sabe cuándo parar. Una tarde, estaba recogiendo a mis hijos de la escuela. Iban corriendo, riéndose, con esas mochilas gigantes que les cuelgan del cuerpo. Era uno de esos días donde todo parece ir bien. El cielo claro, el aire fresco. Y justo cuando estoy guardando a los chicos en el auto, una mujer se me acerca. No la reconocí al principio. Tenía el pelo diferente, más corto, teñido de otro color. Hasta que abrió la boca. Era la ex de él, la que vino después de mí. Nunca la conocí personalmente, pero había visto una foto hace años cuando alguien la etiquetó en algo en redes sociales y apareció en mi feed. Una foto borrosa. Nada relevante. No sé por qué mi memoria la retuvo. Me dice: «Eres tú, ¿verdad?» La ex esposa. Yo solo la miré. «Perdón. No quiero molestar. Solo, necesito entender algo». Le dije que no era momento. Que estaba con mis hijos. Me pidió que le diera 5 minutos, que había venido hasta ahí porque necesitaba saber si todo lo que él le había contado sobre mí era verdad. Le dije: «¿De qué estás hablando?» Y me lo largó todo. Resulta que él le había contado una historia donde yo lo había engañado con un amigo de él, que me había robado dinero, que me había mentido sobre un embarazo falso, sí, así de retorcido. Ella, en su momento, le creyó. Porque él era convincente. Y porque, según ella, él también tenía esa forma triste de hablar que te hacía sentir que si lo dejabas, lo estabas hundiendo más. Estuvieron juntos 2 años. Vivieron en Nueva Jersey. Ella dejó todo por él. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a no cerrar. Las fechas, las historias, los silencios. Empezó a notar que cada vez que alguien cuestionaba su versión de las cosas, él se cerraba o se ponía agresivo. Así que lo dejó. Y empezó a investigar. Y por algún motivo que ni ella pudo explicarme bien, pensó en buscarme. No supe qué decirle. Me dijo que no quería molestarme, que solo quería saber si algo de eso era cierto. Le dije: «Nada de eso pasó. Él me dejó porque mi hermana lo manipuló. Después estuvo con ella. Después se fue. Me rompió. Y después quiso pedirme perdón cuando ya tenía mi vida armada». Ella me miró con una mezcla de culpa y alivio. «Me lo imaginé», dijo. «Perdón por molestarte». Yo también caí. Nos despedimos con un gesto de cabeza. Nunca más supe de ella. Pero esa noche no dormí. Porque me di cuenta de algo que me hizo temblar. Él había seguido contando la misma historia todos esos años. La mentira. Como si fuera verdad. No para castigarme, sino para no quedar como el malo. Para proteger su imagen. Lo repitió tanto que, probablemente, ya se lo creía. Y ahí entendí que hay gente que no busca redención. Solo buscan reescribir el guión para no parecer tan miserables. No les importa a quién arrastran en el camino. No les importa si te hunden mientras ellos se salvan en su versión retorcida de los hechos. Esa fue la última vez que alguien me habló de él. Pero no fue la última sorpresa. Porque un año después, mi hijo mayor encontró algo en una caja que yo había olvidado que existía. Y me hizo una sola pregunta. Fue un sábado a la tarde. De esos días tranquilos donde lo único que querés es no pensar en nada. Estaba doblando ropa en la cama mientras los chicos jugaban en la sala. Mi esposo había salido a hacer unas compras, así que tenía la casa en silencio por un rato. Todo normal. Todo en calma. Hasta que escuché: «Mamá, ¿quién es este?» Fui al pasillo. Mi hijo mayor estaba ahí, sosteniendo una foto vieja. Una que yo ni siquiera recordaba que existía. Era una Polaroid, de esas que salen con el borde blanco. En la imagen estaba él, mi ex esposo, conmigo, en una feria, sonriendo. La típica sonrisa de foto, medio fingida, pero con ojos que alguna vez sí dijeron algo. Me quedé quieta. La foto la había encontrado en una caja que estaba en el armario del cuarto de herramientas. Ni siquiera sabía que la tenía. Supongo que cuando me mudé a esta casa, metí todo lo que no quería ver en una caja y la guardé lo más lejos posible. Mi hijo la abrió buscando papel de regalo. Y ahí estaba la foto. La miré. La agarré. Y dije lo único que se me ocurrió. Un viejo amigo. Mi hijo me miró. ¿Tu novio? Respiré hondo. ¿Lo fue? Sí. Hace mucho. No preguntó más. Volvió a sus cosas. Para él fue solo curiosidad. Para mí fue como una granada vieja que explotó sin aviso. Esa noche, después de que todos se durmieron, bajé la caja del armario. Era más pesada de lo que recordaba. La abrí en la cocina. Y me puse a revisar todo. Había cartas, recibos, una libreta donde planeábamos un viaje que nunca hicimos, un contrato de alquiler, y 2 sobres cerrados. Uno de ellos tenía mi nombre escrito con su letra. Me temblaron las manos. No recordaba ese sobre. Lo abrí. Era una carta, fechada el día después que me fui de la casa de mi hermana. Decía cosas que nunca me había dicho, que sospechaba algo desde hacía tiempo, que la conversación con mi hermana solo le confirmó lo que quería creer.
Que se sentía débil, chico, estúpido a mi lado. Que mi fuerza le daba miedo. Que había leído cosas que no entendía y prefirió no preguntar. Que me culpaba, sí, pero que también se culpaba a sí mismo por no estar a la altura. Al final, decía algo que se me quedó grabado. Lo que hiciste o no hiciste ya no importa. Yo ya decidí que no puedo con esto. Pero vos sí vas a poder. Lo doblé. Lo volví a guardar. Y ahí lo entendí. Nunca fue solo sobre lo que mi hermana le dijo. Eso fue la excusa. Él ya había tomado la decisión antes. Solo necesitaba algo que le permitiera no sentirse culpable. ¿Lo encontró? Y me lo tiró encima como si fuera basura. Pero también entendí algo más. Algo que me costó 10 años digerir. Ya no me duele. Ya no lo odio. No porque lo haya perdonado. No. No se trata de eso. Es que simplemente, ya no me importa. No me define. No me quita el sueño. No me toca. Todo lo que él era, su inseguridad, su ego, su cobardía, quedó atrapado en esa caja. Junto con esa foto. Y yo no soy eso. Soy lo que construí después. Soy madre. Soy esposa. Soy alguien que sobrevivió a que le patearan el alma y siguió caminando. Esa noche cerré la caja. Y al día siguiente, la tiré.